¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenido a esta nueva entrega, el video número 11, por el capítulo número 11 del libro El deseado de todas las gentes, analizado a la luz de la doctrina de Dios. Estamos analizando la vida de Jesús en los escritos de Elena White porque queremos conocer cuál era la creencia de la mensajera del Señor en cuanto a la doctrina de Dios, en cuanto a quién es Dios, quién es Dios el Padre, quién es el Hijo de Dios, si de verdad es Hijo de Dios, quién es el Espíritu Santo y todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios y su ley también. Vamos a pasar directamente al análisis de este capítulo número 11, que voy a ser sinceros, es una delicia. Creo que eh, los que hojearon el libro solamente mirando el título de los capítulos pueden saber que hay algunos pocos que uno ya de antemano se pregunta, ¿qué va a decir sobre este capítulo? Porque se encuentra el centro de los problemas doctrinales sobre la divinidad, se encuentran tanto en este capítulo como mucho más adelante, no me quiero adelantar, hay otro capítulo que se llama No se turbe vuestro corazón, que habla especialmente del consolador que Cristo prometió enviar. En la escena del bautismo de Jesús se utiliza como un argumento para defender la idea de un Dios trino o un Dios triuno, porque se dice que allí, en ese momento, estuvieron los tres seres que componen a Dios. Estaba Dios el Padre, estaba Dios el Hijo y estaba Dios el Espíritu Santo. Lo que queremos comprobar es, primeramente, si Elena utiliza estas expresiones, tanto Dios Hijo como Dios Espíritu Santo, y queremos ver cómo ella vio esta escena, cómo la describe. En el capítulo pasado vimos, por ejemplo, cómo ella nos daba una luz muy, pero muy clara en cuanto a la jerarquía en el cielo, que primeramente estaba Dios el Padre, Jesús el Hijo de Dios era el segundo en autoridad, y el ángel Gabriel era el tercero. Entonces seguramente se estarán preguntando, ¿qué dice Elena de White con respecto al Espíritu Santo que aparece en el bautismo de Jesús? Bueno, no vamos a ponerle palabras personales, vamos a ir directamente a lo que ella escribe. El contexto es, recuerden el capítulo pasado, Juan el Bautista predicando en el desierto, muchedumbres que acuden a él para bautizarse. Estas noticias empiezan a correr desde las montañas al desierto hasta el mar, empiezan a acudir muchedumbre de todos lados y la noticia llega a una carpintería que estaba en Nazaret de Galilea. Jesús se dio cuenta que esta era la señal, que era el llamado para comenzar su ministerio, entonces se despide de su padre, de su madre, o por lo menos de su madre, no estoy seguro, porque acá el capítulo dice, el libro, ¿no es cierto? Dice que la noticia había llegado a la carpintería que había sido de José. Lo más probable, esto lo estoy diciendo acá sin haber investigado, estoy leyendo con ustedes, lo más probable entonces es que José ya haya muerto. Se despide de su madre, siguió las huellas de sus compatriotas que acudían al Jordán. Entonces, lo más evidente es que sí, el padre terrenal de Jesús ya había fallecido. Elena White nos cuenta que Jesús y Juan eran primos, pero que por providencia del cielo no se les había permitido criarse juntos para que nadie pudiera decir que ellos dos confabulaban juntos para los
ministerios que cada uno después iban a tener, ¿no es cierto? Se criaron Juan el Bautista en el desierto y Jesús en Galilea, que estaba cerca del mar y de las montañas. Y a pesar de compartir muchas cosas en cuanto a su origen, en cuanto a su nacimiento divino de ambos, ¿no es cierto?, por un milagro, no pudieron conocerse, no se conocían personalmente, más que cuando María visitó a Elizabeth y estaba embarazada, pero ni siquiera había nacido, ¿no es cierto? Dice que cuando Jesús llegó a Juan, Juan ya sintió que Jesús era una persona perfecta. Nunca había estado en una atmósfera como la que irradiaba Jesús. Estaba acostumbrado a estar entre gente absolutamente pecadora, había escuchado decenas de crímenes y cantidades de pecado tremenda, y que cuando lo vio a Jesús sintió una atmósfera casi celestial, ¿no es cierto? Es como que pudiera sentir su divinidad. Y a Juan se le había dicho que el Mesías iba a venir a pedirle bautismo y que, bueno, se iba a dar una señal de parte del cielo para indicar de que justamente era el Mesías. Y si bien Juan dudaba un poco nada más, tenía certeza, pero el comportamiento de Jesús, el hecho de que hasta los 30 años no había aparecido públicamente, en algún puntito quizá lo hacía tener ahí algo, pero solamente él se dedicó a esperar con fe en la señal que Dios le había dicho que iba a suceder. Entonces llegó Jesús al río y Juan dice, vamos a leer directamente, dice, cuando Jesús pidió el bautismo, Juan quiso negárselo exclamando, yo he menester o yo necesito ser bautizado de ti y tú vienes a mí. Con firme, aunque suave autoridad, Jesús contestó, deja ahora, porque así conviene cumplir toda justicia. Y Juan, cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y le sepultó en ella. Y acá la sierva del Señor cita la Biblia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. No se apresuren a sacar conclusiones, porque acá ella simplemente está citando la Biblia. Pero unos párrafos más adelante nos va a explicar qué es lo que ella vio en su inspiración. Lo importante es entender que no contradice la Biblia. Efectivamente, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, descendió en forma de paloma, confirmando, ¿sí? Confirmando la señal que Dios había prometido enviar para que Juan el Bautista reconociera a Jesús. Esto sucedió. Ahora, hay una explicación que ella da, que no la vamos a leer por tiempo, pero sí la voy a comentar. Jesús no tomó el bautismo como un símbolo de arrepentimiento, de confesión, porque él no tenía pecado. Pero sí lo hizo para darnos el ejemplo de lo que nosotros debíamos hacer. Dijo, para cumplir con toda justicia. Él quería dar el ejemplo a todos los hombres pecadores para que hagan como él hizo. Ahora, acá viene la parte bien, pero bien interesante. Después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río y se estaba abriendo ante él una era nueva e importante. Jesús se arrodilló para pedir la aprobación del Padre. Y vamos a leer qué es lo que ve Elena de toda esta escena, que es tremendo. La mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Bien sabe él cómo el pecado endureció los corazones de los hombres y cuán difícil les será discernir su misión y aceptar el don de salvación. Intercede ante el Padre a fin de obtener poder para vencer su incredulidad, o sea, la incredulidad del hombre, para romper las ligaduras con que Satanás los encadenó y para vencer en su favor al destructor. Pide el testimonio de que Dios acepta la humanidad en la persona de su Hijo. Fíjense que estas citas son tan tremendas que yo voy a intercalar color
turquesa con amarillo. El amarillo habla del Hijo de Dios y el turquesa habla del Espíritu Santo. No hay desperdicio en ninguna de las citas que vienen. Entonces Jesús se arrodilla a orar pidiendo el testimonio de Dios que acepta la humanidad en la persona de su Hijo. No de su compañero, no de su amigo, sino de su Hijo. Y fíjense, acá ella va a describir lo que vio cuando citó la Biblia, relatando que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Ahora ella lo va a relatar qué es lo que ella vio. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no. El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. ¿Recuerdan qué es lo que había descendido en forma de paloma? El Espíritu Santo. Fíjense lo que ella ve. Salen directamente del trono de Dios los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Acá la sierva del Señor no ve a ninguna tercera persona de la Trinidad, ve rayos de la gloria de Dios. Ahora, vamos a razonar juntos. La Biblia nos dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Como sustancia, Dios es espíritu. Ahora, si Dios tuvo un hijo, si el ser humano tiene un hijo, ¿no es cierto? El ser humano es de carne y hueso, su hijo es de carne y hueso. Ahora, si Dios es espíritu y Dios tiene un hijo, ¿su hijo qué es? Es espíritu. Hebreos 1 nos dice que Él es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria. ¿Sí? Y acá nos dice que rayos de la gloria de Dios descienden en forma de paloma, emblema del manso y humilde. ¿Quién es el manso y humilde? Cristo. Rayos de gloria, sustancia divina, sustancia del Padre, en forma de paloma que representan al manso y humilde, rayos de gloria, sustancia divina, manso y humilde. No sé si me van siguiendo. Si no, lo voy a decir de forma clara. La vida divina de Jesús, esa vida divina de la cual Él deja en el cielo para venir a esta tierra a vivir una nueva vida, Él no pierde su divinidad en su identidad, pero sí deja su mente allá en el cielo. Sin embargo, en todos estos capítulos vimos que el Espíritu Santo siguió trabajando con todos los hombres y de hecho trabajó con Él. A mí lo que esto me dice es que esa sustancia divina, esos rayos de gloria que descienden directamente del Padre en forma del manso y humilde, como una paloma que representa el carácter de Cristo, era nada más y nada menos que la misma vida divina de Cristo, que recibe del Padre, así como la podemos recibir nosotros. No voy a entrar en más especulaciones, en cosas que quizás nuestra mente quiere divagar. Simplemente vamos a ese razonamiento sencillo. Elena White no ve al tercero de la Trinidad y ve la sustancia divina de la cual está hecho Jesús, o de la cual fue engendrado Jesús, y viene en forma de una paloma que es símbolo de su carácter. Y vimos en el capítulo pasado que en la jerarquía del cielo está primero el Padre, segundo el Hijo, tercero el ángel Gabriel. Entonces, mínimamente, o sea, si vamos a suponer que ustedes dicen, no, es muy rebuscado lo que vos estás diciendo, mínimamente hay algo indiscutible, es un punto absolutamente indiscutible, y es que en esta escena del bautismo no existe ni Dios el Hijo ni Dios el Espíritu Santo. Sí aparece el Hijo de Dios, porque el testimonio del Padre dice que Jesús es su Hijo, y no aparece ningún Dios Espíritu Santo, sino que aparecen rayos de la gloria de Dios, llamados Espíritu Santo en forma de paloma. Eso es algo
innegable. Lo otro lo dejo a su criterio y que sigamos avanzando juntos en la lectura y en los próximos capítulos para ver si esto que yo les dije es tan loco o tiene un asidero en tanto los escritos de Elena White como en la Biblia. Sigue diciendo, sigue contando la mensajera del Señor que el pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Hebreos dice el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia. O sea, Jesús es el resplandor de su gloria. Jesús es espíritu, es su sustancia. Ahora había una luz que descendió directo de Dios, que siempre rodea el trono de Dios y se posó sobre él. Bien, a mí no me parece casualidad, pero los dejo que sigan meditando. Su rostro dirigido hacia arriba estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún otro rostro humano. De los cielos abiertos se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Dios el Padre dice: Este es mi Hijo amado. Dios no miente. Si Dios dice que Jesús es su Hijo, Jesús es el Hijo de Dios. Y cualquiera que quiera contradecir el testimonio de Dios, le está llamando mentiroso. No está peleando conmigo, no está peleando contra los que creen en el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo. Está peleando contra el mismo Dios y llamándole mentiroso. Estas palabras de confirmación, ¿se entiende, no? De confirmación, o sea, ¿qué confirmaban? Que Jesús es su Hijo amado. Fueron dadas para inspirar fe a aquellos que presenciaban la escena y fortalecer al Salvador para su misión. A pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo eterno. Al rodearle la gloria de Dios, paréntesis, la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, al rodearle la gloria de Dios y oírse la voz del cielo, Juan reconoció la señal que Dios le había prometido. Sabía que era al Redentor del mundo a quien había bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él y extendiendo la mano, señaló a Jesús y exclamó, o sea, Juan extiende la mano, señaló a Jesús y exclamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden, el Espíritu Santo descendió sobre él, es equivalente a rayos de la gloria de Dios descendieron sobre él en forma de paloma. Y esto, me voy a quedar esto como un tesoro preciado que lo voy a guardar. Las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Es contundente, es rotundo. El testimonio de Dios diciendo que Jesús es su Hijo son para toda la humanidad. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Por el pecado, la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión. Pero Jesús la ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. Otra vez, refiriéndose al Espíritu Santo, dice: la luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con que resistir la tentación. Perdonen que me estoy riendo, pero esta frase va a explotar unos cuantos capítulos más adelante. La vuelvo a leer, dice: la luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador
caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con qué resistir la tentación. Mucho más adelante, Elena de White va a decir que el pecado podía ser resistido únicamente por la intervención de la tercera persona de la divinidad. Esa tercera persona de la divinidad a la que ella se refiere, acá la describe como la luz que cayó por los portales abiertos, la define como rayos de la gloria de Dios que bajan en forma de paloma. Y créanme que aunque esto parezca contradictorio, no lo es. Y no quiero adelantarme a ese capítulo, aunque estoy muy, pero muy tentado. Solamente se los quiero dejar como algo que les taladre la cabeza de acá a que lleguemos a ese capítulo, que falta bastante. Pero como les digo siempre, guarden las frases que están en turquesa. Guárdenlas porque van a estallar todas juntas. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. En Primera de Juan 5 se nos dice que si creemos en el testimonio de los hombres, entonces más deberíamos creer en el testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios es ese testimonio que Él ha dado sobre su Hijo. Y el que no cree el testimonio de Dios le ha hecho mentiroso. La gran mayoría del mundo cristiano, incluyendo el adventismo, niegan que Jesús sea el divino Hijo de Dios. Dicen que es un rol o que es un título, ¿sí? Niegan que verdaderamente Jesús haya nacido de Dios y tratan de herejes y de satánicos a todos los que aceptamos el testimonio simple y sencillo de Dios el Padre. Este es mi Hijo amado. Mi deseo para cada uno de ustedes es que cuando establezcan sus creencias, en ningún momento lleguen a tener una contradicción en la cual con sus declaraciones de creencias llamen a Dios mentiroso. Nadie levanta la voz y dice: Dios, sos un mentiroso, pero con sus creencias puede estar diciéndolo. Aquel que cree en la doctrina de la Trinidad le está diciendo a Dios que es un mentiroso. Le está diciendo: vos nos mentís, vos no sos padre, vos no tenés un hijo, ustedes son iguales, coeternos. Vos no sos hijo de Dios, o sea, no mientan, ninguno de los dos, no mientan más. Le están diciendo eso con su declaración de creencias, porque la doctrina de la Trinidad dice que son coiguales y coeternos. La sierva del Señor dice que no son coiguales, que el primero en autoridad es el Padre y el segundo es el Hijo, y no dice que son coeternos, dice que Jesús nació de Dios, que es el Hijo de Dios. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes. Seguramente van a tener que revisar este video una y otra vez, porque el material que queda, es tremendo, es tremendo. Es difícil tratar de trasladar ideas y pensamientos que quizá a mí me han llevado varios años de poder entenderlos. Es difícil tal vez transmitirlo en un solo video, pero les pido que tengan paciencia, que revisen nuevamente los videos, que lean el capítulo completo en el libro. Este es el capítulo 11, y que comparen con la palabra de Dios. Espero sus comentarios. Si esto ha sido luz del cielo para ustedes, les pido que lo puedan compartir, que puedan colaborar con este ministerio. Y de verdad deseo de corazón que Dios los bendiga y que a todos nos dé sabiduría y discernimiento para poder encontrar la verdad, para poder morir al orgullo, ¿sí? No importa si tenemos que aceptar que estuvimos equivocados, que Dios nos pueda mostrar de verdad quién es Él verdaderamente, quién es su Hijo, y poder alcanzar de esa forma la salvación. Bendiciones para cada uno de ustedes y para sus familias.